Aquí una vez más con mi hermano Rubén Rivera, como ya es costumbre, aquí en esta plataforma Mundamella, en la que de alguna forma u otra nos ha permitido llegar a la gente que amamos porque amamos Azcapotzalco. Claro. Y quisiera particularmente, si me lo permites, pues dar un agradecimiento a pueblos y barrios por la atención, particularmente a San Pedro Jalpa, y a invitarlos a seguir esta página, esta plataforma, esta convivencia, porque es eso, una convivencia y una lucha por nuestra identidad, por nuestros pueblos y barrios, por nuestra demarcación. Yo lo diría concretamente por Azcapotzalco. Así es. Porque un pueblo sin identidad, lo he dicho 1,000,000 de veces y lo voy a seguir diciendo hasta que se me acabe la lengua. Un pueblo sin identidad es pasto de ignominia, ¿sí? Es un consumista absurdo, porque le van a decir, ahora te vistes de tal color y ahí va, porque no tiene identidad, porque no tiene carácter. Pero en Azcapotzalco vemos gente que amamos nuestra tierra, nuestro origen, nuestra familia, y prueba de ello eres tú. Gracias. En ese sentido, pues yo quisiera que muchas de las cosas que luego hablamos tú y yo por acá, al calor de esta amistad y de esta convivencia que ha sido, pues para mí, más que nutritiva, más que, ¿cómo decirte?, viva, educativa. Educativa porque me ha hecho ratificar muchas cosas que yo tenía en la cabeza y que yo visualizaba como parte de mi vida. Y tú me las vienes a ratificar con el ejemplo, con la constancia y con el testimonio de los hechos. Gracias. Y eso es lo que en su momento trasciende, brother. Eso es lo que trasciende. Porque podemos hablar muchas cosas, ¿no? Pláticas de borracho, diría alguno de mis antepasados, bueno, particularmente mi bisabuela. Me decía, es que esas pláticas de borracho, si tú las revisas, hijo, tienen mucho de fondo. Y le decía, ¿y por qué, papá? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué, abuela? Porque decía ella, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y sí, el alcohol desinhibe. Por eso no estoy invitando a que todos los alcoholicemos. Sin embargo, cuando uno tiene estos encuentros con la gente correcta y abre sus oídos, descubre el origen. Y con ello, la identidad. Porque somos así, derivados de la herencia. Claro. Que se da a partir de la familia. Y la familia tiene un lugar de tradición o de arraigo, de origen. Y eso es lo que lamentablemente hoy en día se está perdiendo. Las migraciones incluso dentro de la Ciudad de México son tremendas. Porque yo puedo haber nacido en la Colonia del Valle y venirme a radicar a Azcapotzalco, pero a mí me trajeron de un año y pues yo soy azcapotzalquense porque aquí me crié, o aquí crecí, aquí me desarrollé, aquí me casé, aquí todo lo que puede pasar. En la vida de cualquiera de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aprender, amar e identificar lo que corresponde y lo que decidimos ser. Claro. Porque al final eso es decisión de cada quien. Porque podemos decidir ser, vamos a ponerlo del lado oscuro o del lado de la luz para no meterme en tantas broncas. Y aludiendo a esas cuestiones de la guerra de las galaxias que para mí fue también tan importante porque, pues no sé, Joseph Campbell, ahora sí que participó, y algunos otros científicos e historiadores, ¿no? Y menciona a Joseph Campbell porque él fue un sabio, en paz descanse ya, que aportó mucho, como toda la gente que estuvo implicada en esta saga. Sin embargo, haciendo un símil, todos tenemos estas guerras, no de galaxias, simplemente locales, familiares, personales, porque dentro de nosotros hay tentaciones y hay cosas, pero hay gente que tiene el valor y es inquebrantable hasta el último momento. Y prueba de ello es muchas gracias aquí presente.
Y es por eso que yo me permito abrevar y compartir con la gente que viene a Mundamilla y que nos acompaña tanto de pueblos y barrios como de todas partes, porque pues tú y yo hemos tenido ahora sí que buenos comentarios de todo el mundo, gracias al trabajo y el apoyo, incluso del gordito que está atrás de la cámara, que ya ves cómo se pone, ¿no? Pero bueno, ese canijo. Brother, a mí me gustaría que me platicases de cuándo y por qué te nació el amor por los tríos, por ejemplo. Claro, como con mucho gusto. Pero antes, si me lo permiten, Adelante. yo quiero expresar mi profundo agradecimiento a los pueblos y barrios de Azcapotzalco, a las gentes que han participado y han dado respuesta a nuestra última plática, que la respuesta ha sido excelente. Allá a los pueblos de San Miguel Amantla, a los pueblos de Santo Tomás, de San Sebastián, ¿por qué no?, de San Lucas, de Santa Bárbara, de San Martín, a San Juan, a todos los pueblos y barrios de Azcapotzalco, muchísimas gracias por estar pendientes y por hacer eco de estas pláticas. Nuevamente muchas gracias, y yo los invito de manera particular a que sigan participando, a que sigan integrándose. Necesitamos llevar a cabo esa defensa de los pueblos y barrios de Azcapotzalco, de sus luchas por las tradiciones, para que se mantengan firmes, para que Azcapotzalco no decaiga. Es importante su participación. Muchas gracias por todo. Y enseguida me evocaré un poquito a el surgimiento o la vocación por la música. Bueno, la música me gustó desde muy pequeño, desde muy chico, y pues a lo mejor vale la pena comentar que aquí, muy cerca de aquí, de este lugar, había unos amigos que les decían los tocos, y yo me preguntaba por qué el apodo de los tocos. Había uno de ellos muy pequeño, sus hermanos tocaban la guitarra, y él siempre decía, yo toco, y como apodo se les quedaron los tocos. Bueno, a mí me sucedió algo muy parecido. Siempre me gustó la música. Siempre fui un adorador y admirador de la música de Lara, por ejemplo, que me transportaba, no sé por qué razones, pero me transportaba. Y yo intenté aprender a tocar la guitarra hace muchos años. De manera que un buen día nos reunimos con un grupo de amigos que tocaban la guitarra y tocaban las maracas, entre ellos Paco Martínez Pereda, un amigo a quien deseo de veras que pronto se restablezca. Hoy se encuentra un poquito delicado de salud, pero ojalá que pronto lo tengamos aquí tocando las maracas, que es su costumbre y su afición. Pues bien, nos integramos y empecé a tocar la guitarra con Ricardo Laya, un de veras increíble guitarrista, que era único en su género. Con Ricardo Laya, con Agustín Moreno, en paz descanse, hace pocos meses que falleció. Con Ramiro, otro querido amigo que hace años también nos dejó. Y entonces integramos un trío que se llamaba Los Rebeldes. Creo que alguna vez comentamos de esto, porque por aquellas épocas se conformó el trío y aquí se llevaban a cabo las ferias regionales ganaderas. Así es. En el jardín de Azcapotzalco. Y ahí tuvimos la oportunidad de participar y, bueno, ser invitados a un programa que se llamaba Fogata Norteña, que dirigía el famosísimo Tío Plácido, y Paco de la Barrera en un programa que se llamaba Amanecer Ranchero. Yo acompañaba con mucha dificultad, como lo hago hasta la fecha, pero el gusto por la música no me iba a impedir. ¿Me puedo permitir una? Sí. ¿En qué año fue esto? En el año de 1958. 58, 59. Y continuamos en esa temática del trío. De verdad, yo me sentía soñado cuando íbamos a dar una serenata, cuando íbamos a dar unas mañanitas,
porque se dejaba escuchar la voz y nosotros transportábamos la música al sentimiento y al corazón de muchas personas seguramente. Obvio. Íbamos a dar mañanitas, íbamos a dar serenatas, y recuerdo entre otras cosas que una ocasión en la colonia petrolera nos invitaron para ir a cantar, y al final pues me había quedado solo prácticamente, porque mis amigos estaban muy alegres, mis amigos de trío, y me decía la dueña de la casa: oiga, yo quiero que usted me cante esta canción, y yo no lo podía hacer si no era acompañado por el trío, de manera que me daba pena y hasta cierta forma me negaba, y decía: no la sé. Lo cierto es que después de los refrescos, no solo le canté esa, cantamos muchos más y las que siguieron. Definitivamente fue una de las grandes experiencias y satisfactorias, y de ahí para adelante nunca dejamos de tocar, hasta que finalmente, por razones del destino, por razones de trabajo, yo me tuve que ausentar. Y entonces ese trío se acabó, pero vino el siguiente, lo retomamos con mayor fuerza ya sin poder tocar la guitarra, es decir, ya sin tocar la guitarra. Me decían: agarra una guitarra y intégrate. Tenía miedo. Permíteme un momento porque vamos a corte y regresamos. Pues bien, decía entonces que me habían invitado a tocar y me dijeron: acompáñanos, toma la guitarra. Y a mí me daba miedo porque hacía mucho que no lo hacía, pero finalmente lo decidí y creo que fue una muy buena decisión. Aparte de que vino a reafirmar la situación de amistad entre nosotros, me dio una nueva oportunidad, y así fue como surgió por accidente el nombre del llamado Trío Arcoíris, del que lamentablemente la pandemia nos ha impedido continuar con nuestras reuniones, pero claro, con la idea firme de que cuando esto se dé, si Dios nos lo permite, continuemos con ese trío, que a mí, aparte de todo, me ha dado muchas satisfacciones, porque ha contribuido también, ¿para qué? Pues para que alegremos a otras gentes, para que alegremos alguna fiestecita, por ejemplo, pero fundamentalmente para darme vida, porque mi vida es parte de la música, o la música es parte de mi vida. Así como lo fue por mucho tiempo el deporte, el boxeo, el béisbol, la música me vino a alimentar y me sigue alimentando, gracias a Dios. Ese es el surgimiento del segundo trío, el Trío Arcoíris. De verdad que en los dos casos ha sido una profunda experiencia, y que espero Dios nos brinde la oportunidad para que estemos reunidos en alguna ocasión y podamos, ¿por qué no? Y podamos, dentro de este programa, pues poder interpretar alguna canción para que la gente nos escuche, nos critique y que nos diga si lo hacemos muy mal o si más o menos lo hacemos. Yo creo que sería bien. Pero lo hacemos, esa es la idea, hacer. Claro. Porque es lo que también se ha perdido, ¿no? O sea, muchas de las veces queda en discurso o en intención, y eso no funciona. Hay que hacerlo. Claro. Hay que hacerlo y pues total. Tengo la idea como mística permanente, es que no debemos dejar de intentarlo todos los días que tenemos la oportunidad de abrir los ojos, darle gracias a Dios, y otra nueva oportunidad, ¿por qué no?, para volver a cantarle a la vida. Así es. Para volverle a cantar a los nuestros, para alegrar nuestros corazones. En Azcapotzalco y en todos lados. Claro, por supuesto que yo le pido mucho a Dios que nos siga dando la fuerza para llevarlo a cabo. No está lejano el día en que, si Dios nos permite superar toda esta situación que se ha dado de pandemia, tristemente, en donde se han perdido muchísimas vidas, lamentablemente, entre ellas la de familiares muy cercanos, como mi hermano Héctor, en paz descanse, como su mujer, y tantas otras gentes, que ojalá, si Dios nos permite, podamos hacer un recuento de los sobrevivientes de la pandemia. Ojalá que Dios quiera.
Y aquí estemos, entonces, para grabar y cantarle, si nos permiten, a nuestra gente. A nuestra gente y a la vida, y que la Che Pandemia nos la Pérez Prado con música de Federico Chopin. Así es, con música de Lara, del Flaco de Oro, o de María Griver, o de tantos que nos vinieron a embelezar y a endulzar la vida. Yo en su momento, pues hay quien dice que soy melómano. Yo soy adicto a la música clásica. Y la otra música que se escucha en el estudio de todos ustedes, que es un espacio de todos ustedes, porque sin mi gente, sin la gente, no soy nada. O sea, un artista, para poder serlo, necesita todo esto. Esta situación me ha permitido muchas cosas. No sé, fíjate que un día Moctezuma Barragán, Pablo, me llega y me dice: es que no supe qué regalarte, pero pues de jones por cardillas no hay. Ahí está. Y me regaló la discografía completa de Los Panchos. Y agarro y le doy un abrazo al canijo ese. Muchas gracias. Dice: es que me dijeron que tú oyes música clásica, pero ya lo había comprado todo esto y pues ya, muchísimas gracias. Le digo, es música que sí adoro, o sea, que sí me llega. Le digo, incluso ese canijo que anduvo por ahí escribiendo tantas cosas como esa canción de Granada, le dije, y se me quedó viendo. Le dije, esta parte dentro de la música de México, digamos que me lacró, por decirlo menos. Porque es esto a lo que íbamos y lo que hemos hablado, la identidad. Una identidad que me permite saberme mexicano, ¿no? Y dentro de toda esta música, pues no sé, yo podría mencionar a Blas Galindo, por ejemplo, o alguien que escribió por ahí redes, ¿no? En estas cuestiones musicales, de esos hermanos que por ahí hubo uno que estuvo quién sabe cuántas veces en Lecumberri, ¿no? ese Josecito que escribió por ahí tantas cosas. Todas estas familias y todas estas gentes que en mi país han hecho historia y que seguirán haciendo historia. Ese huapango, ese sentir a través de la música, y no solo de notas, porque pues me voy a estas otras, ¿no? María Bonita, por ejemplo, Reloj, y tantas que me han hecho saberme vivo a través de la letra de la gente que me antecedió. Regalo, Urge, y esa por ahí a Marisol, que cada que llegaba a verme cuando estaba yo en los escenarios con esta situación de poesía, y por ahí a un estimadísimo amigo que ahora como me duele su ausencia, el Torito, nos trepábamos a los escenarios, ¿qué dijo? Y él tocaba y le decíamos el Torito MP3 porque él traía música de 20s, 30s, 40s, 50s y la mitad de los 60s. Y luego me decían, parecen viejitos. Pero los jóvenes que entraban se hacían adictos a todos los martes estar con nosotros en ese lugar a donde nos presentábamos. A que no le voy a hacer publicidad porque no me pagan. Simplemente en el sentido de que la poesía y la música nos permiten sabernos vivos y compartirnos. Y es esta identidad la que nos hace sabernos mexicanos a través de eso. Claro, indudablemente que es algo denunciable, porque antes, ¿cómo cortejábamos a la mujer? Por medio de la serenata, por medio de la música, por medio de la poesía, o por medio del arreglo rural, que formaban parte de nuestra esencia, aunque creo que mucho de eso se ha perdido, porque ya aquella música que finalmente no era más que poesía, se dejaba oír en los balcones, en las ventanas, hoy ya no. Ahora se ha desvirtuado tanto que yo escucho por ahí algunas canciones de corte grosero, que son ofensivas y que no sé cómo es posible que esas las puedan transmitir.
Así es. No es posible pensar en que el ingenio sea tan pobre de los compositores actuales que a ese tipo de música se le dé difusión cuando para nosotros era sagrado dirigirnos a alguien por medio de la música. Ya no, eso hace mucho se perdió lamentablemente. Hoy los compositores son escasos, creo que el último que nosotros teníamos en realidad un bohemio de la música, Armando Manzanero. Que ya también se lo llevó esta fue. asquerosa bohemia, esta asquerosa pandemia. Sí, se nos fue. Sí. Y así se han ido acabando los grandes compositores de este país. Y que vaya, que tuvimos una barbaridad de ellos. Ya no, lamentablemente, creo que a los compositores actuales, excepto algunos, se les ha acabado el sentimiento bohemio. Y deja de eso, el reflejar a través de la letra el amor, la decencia, el compromiso, e incluso el desamor, ¿por qué no? También, porque también se maneja bastante bien en las letras de la música mexicana. Pero vamos a un corte y regresamos. Y fíjate que en alguna ocasión, en un lugar de esos en los que la noche va uno por ahí a echarse refrescos, como dices, para no incitar a otras cosas, una vez tuve a bien, y agradezco a André Tor, ese espacio, conocí a Johnny Laboriel, y había llegado otro que no voy a mencionar, y estaba dando un espectáculo y estaba ahí con todo su, yo diría, escándalo, y el Johnny estaba ahí. Y vino y me dice el que estaba en el escenario cuando bajó, me dice, permiso, vengo por un refresco, para no decir lo que dijo. Y le dije, pues, porque casi que quería que nos separásemos para él ahí entrar, pues si estaba todo lo demás de la barra libre, pues porque ahí, ¿no? Y entonces Johnny me hizo así y me dice, eso es lo malo, ¿verdad? Le digo, pues sí. Le digo, hay quien pierde piso. Y me dice, la diferencia entre él y yo es bien simple, me dijo el señor, ya en paz descanse también. Le digo, ¿cuál es, Johnny? Dice, que yo soy una estrella y ellos son luces de bengala. Así lo dijo. Y yo me le quedé viendo y le digo, ¿de qué hablas, carajo? Y me dice, pues de eso. Dice, porque yo sí le canté al amor. Yo sí conocí la música. Ahora, dice, todos estos vienen y una es su éxito y nada más es una. Y así suben y así se apagan. Son luces de bengala. Alumbran mucho, pero pues no duran. Y yo aquí sigo siendo y yo me paro aquí y todo el mundo sabe quién soy. Eso es lo que debemos entender haciendo un simio, un paralelismo o un ejemplo. Pues ahí está, Agustín Lara sigue vivo. Claro. María Grieber sigue viva. Claro. ¿Por qué? Porque quien se tropieza con esta música, pues a través, no sé, incluso de Luis Miguel, ¿sí? Pues conoce esa parte que nos lleva al amor, que nos lleva a esas emociones que todavía seguimos teniendo, aunque el tiempo haya cambiado. Bueno, yo creo que esa música es imperecedera. Así es. Porque se hablaba hace un momento de la música de Lara y cuando se dirigía a la mujer lo hacía de manera poética. Yo todavía tengo presente la música de él y su letra de Perdida que le interpretaban los Panchos. Pero que su originalidad fue con Lara justamente y que lo hacía con tanta decencia, con tanta educación, que finalmente teníamos que concluir que lo que escribía eran poemas convertidas en música, en canciones, y que al día de hoy son inigualables en todos sentidos. De todos esos compositores son los que yo, más bien los que bullen en mi mente, porque nunca se han ido. Ellos físicamente se fueron, pero hoy viven.
José Alfredo Jiménez, y por qué no, el propio Juan Gabriel, que tuvo una infinidad de canciones y de verdad un genio tal para hacerlas, que es imperecedero y va a ser así por la eternidad. El propio Cárdenas, Guti Cárdenas, el propio Lara, por volver al mismo, y tantos otros, o el insigne Luis Alcaraz, el maestro Luis Alcaraz con su Viajera, como Bonita, y muchas otras que se quedaron para la posteridad, que dejaron huella y siguen siendo seguramente el elemento para declararse a la mujer. Así es. Ese es el verdadero compositor, el bohemio, el sentimiento que prevalecía en ellos, y la verdad que triste que se hayan extinguido. Volviendo al punto de la estrella de Johnny Laboriel, un día nos encontramos en un vuelo de avión y alguien le dijo: Johnny, Rob el angelito. Y se volteó y dijo: sí, ¿cuánto me vas a pagar? Esa era la triste estrella de Johnny Laboriel. No todos tienen la candidez, la sencillez, la humildad para dirigirse a su público, que los hizo llegar al estrellato y que fácilmente se olvidan de pierde ellos. el piso. Qué triste. Yo exaltaría a que eso se mantuviera, que se mantuviera el sentimiento para poder hacerse llegar a los seres humanos, fundamentalmente, y a la mujer, porque sin ella nosotros no existiríamos. Entonces, pues hay que rendirle tributo. Hay que rendirle tributo. Venimos de una Hay que mujer. rendir tributo, pero con amor y con decencia. Por supuesto. Porque uno nace de una mujer y lo menos que puede hacer es vivirle agradecido a la mujer. Primero, benditas madres. Benditas madres las que viven y las que están ausentes. Gracias a ellas hoy tenemos la oportunidad de estar reunidos. Hoy somos humanidad. Claro. Yo creo que la vida nos va enseñando, pero también nos va dejando huella, también nos va dejando experiencia. Y qué bueno, porque si nosotros no recordamos esas experiencias, nunca vamos a hacer absolutamente nada. Tenemos que extractar lo mejor de lo mejor en todos los sentidos para poder intentar ser cada día mejores. Así es. Y sobre todo más humanos. Eso es lo que mencionábamos para empezar a redondear esto, porque el tiempo es infame, mi hermano, y pues se acaba el tiempo del programa o de esta emisión. La identidad, el origen. La identidad. Sí. Que no se nos olvide cuáles son. Obviamente, dentro de toda esta modernidad, pues hay tantas cosas. Yo no me niego a las computadoras, a los teléfonos inteligentes, que no sé por qué les dicen así. Nunca he entendido y nunca me he puesto a averiguar por qué. Pero bueno, estas cosas, yo no estoy peleado con nada de esto. Ni con la transculturización, porque de alguna forma u otra ahí está, tácita. Sin embargo, lo que me puede preservar y lo que me puede hacer quien soy es ese origen, esa cultura, esa identidad, esa forma. Porque yo como mexicano pues tengo a José Alfredo, a quien mis respetos y yo lo sigo viendo como mi rey. Aunque hay quien me dice, sí, pues pura música de cantina, ¿no? Pues de cantina y será de lo que tú quieras, pero es una música que ahí está y seguirá estando. Y que la pueden cantar hoy y mañana y pasado mañana también. Porque siempre va a haber quien tenga o un desamor o un gran amor. Y estas piezas de cualquiera de los autores mexicanos nos van a poder permitir tener esa catarsis o esa alusión al sentimiento, pero antes que otra cosa, nuestra identidad como mexicanos. Claro, yo pienso que José Alfredo Jiménez fue un compositor que hizo de todo. Claro, la base primordial, su surgimiento nace justamente de las canciones de la cantina, de las canciones de la gente que tomaba, que se apasionaba, etc.
pero también tiene ese otro tipo de música, con mucho sentimiento y sobre todo con mucha poesía. Yo creo que José Alfredo Jiménez ha sido uno de los compositores más prolíferos que hemos tenido, uno de los más grandes sin duda alguna, y que hizo de todo. Sí. Le cantó al amor, le cantó a la mujer, y por qué no, también a la situación de carácter pendenciero. Sí. Fue fértil en su género, un compositor completo. Fue un mexicano como cualquiera de nosotros, porque tenemos claros oscuros, tenemos noches y tenemos días luminosos. Así es. Todos tenemos de todo. Así Y es. yo creo que lo correcto es eso, manifestarnos en todos los saberes sin llegar a la falta, sin llegar a la transgresión. ¿Por qué? Porque tenemos esto, vida. Y en ella cabe todo. Y eso es lo que nos va dando identidad, carácter y, vamos a decir así, nuestros rostros. Así es, efectivamente. Y yo quisiera abundar un poquito más en cuanto a la situación de identidad. Lamentablemente, la ciudad cambia. Sí. La ciudad crece. Uh-huh. Y conforme crece, va provocando que se vaya perdiendo la identidad. Uh-huh. No se puede de ninguna manera detener el avance de los países, incluyendo el tecnológico, uh-huh, esa situación del teléfono, uh-huh, que ha provocado el rompimiento de muchísimos vínculos matrimoniales, que ha provocado asesinatos, que ha provocado tantas cosas, pero que forma parte de la evolución del tiempo. Uh-huh. No se puede impedir el crecimiento de ninguna manera. Y hablando de la falta de identidad, del gran riesgo que corre, yo tengo una preocupación. Cuando en este querido Azcapotzalco se habla de un proyecto gigante, uh-huh, del proyecto Vallejo, en donde se dice que se van a construir 50,000 viviendas, y que sin duda alguna eso es un riesgo gigante para la pérdida de nuestra identidad. Tan fundada, tan fuerte, en donde aquí todos nos conocíamos en Azcapotzalco, uh-huh, porque finalmente éramos un pueblo. Uh-huh. Y hoy el avance tecnológico nos hace crecer con sus riesgos la pérdida de identidad. Irremediable. Eso es algo que no debemos permitirnos. No, claro que no, porque deben considerarse aspectos importantísimos como los servicios. Ya no tenemos agua. Y si a eso le agregamos un éxodo de gente que hoy se suma, uh-huh, o que en los próximos meses o años se suma a esa alcaldía, qué triste. Tenemos una avenida, y perdón, porque tengo que decirlo, una avenida Azcapotzalco que la dejaron convertida en no sé qué, y de 4 carriles lo dejaron en 1. Uh-huh. Hoy tenemos cuellos de botella. Pero yo me quiero preguntar, si habláramos de un siniestro con esa avenida Azcapotzalco, ¿qué harían para llegar a las ambulancias, los bomberos, los servicios? ¿Qué harían? En esas estamos. Y ahora con un proyecto tan inmenso, caray, el cambio de carácter general que podría darse en Azcapotzalco, uh-huh, yo creo que es de pensarse, y sobre todo, pues ahí la parte que corresponde a las autoridades para permitirlo o no. Sí. Porque si efectivamente se dice que todo se pone a consulta, perdón, porque me salió un poco del tema, uh-huh, pero me parece interesante y no podía dejarlo pasar por alto. Ahora que dicen que todo se somete a consulta, pues entonces lo real, lo valioso sería que se sometiera a consulta un proyecto como ese que se pretende hacer o ya se está haciendo, no lo sé. Yo creo que vale la pena que hoy los habitantes de Azcapotzalco, los verdaderos interesados en el bienestar de nuestra comunidad,
estemos atentos y vigilantes a lo que se pretende hacer. Ya no más destrozos en Azcapotzalco, la identidad se ha perdido y no se puede impedir que también lleguen gente de fuera. No voy a mencionar lugares, pero que lleguen gente de fuera y que ya no tengamos nuestra propia identidad. Eso es lo que creo que está mal. O sea, no está mal la convivencia, ni el desarrollo, ni el crecimiento, de ninguna forma. Sin embargo, ahora sí que si yo llego a esta casa, pues no voy a llegar a imponer mis normas. Yo creo que llego y me adapto a esa casa. Respeto esa casa porque yo soy el que llegó a esa casa. Esa era la ley de nuestros antepasados. Y es a partir de ella y a los derechos de nuestros ciudadanos que tenemos que partir para cualquier decisión que en su momento pues determine vamos a decir, el consecuente de la demarcación. Es correcto. Porque no estoy en contra y obviamente todos tenemos necesidades, pero también tenemos derechos, responsabilidades e incluso obligaciones. Por supuesto. Y en ese sentido es en el que yo creo que tenemos que cerrar filas y luchar por nuestros derechos, pero con nuestras responsabilidades como ciudadanos. Porque hay quien piensa que ya cumplió con el hecho de votar. No, hay que darle seguimiento y hay que estar constantemente al pendiente de nuestro lugar de vida. Porque no es, ¿cómo decir? Dejar a la buena de Dios. No. Estoy perfectamente de acuerdo. No solo es el hecho de cumplir con el voto, sino de tratar de ser vigilante para que se ejercite nuestra voluntad en cuanto al voto. Y nuestros derechos. Por supuesto. Vivimos en un país de leyes. Así es. Y reglamentos también, ¿por qué no? Sí. Pero queremos que esto se cumpla y que nunca venga nadie de fuera a decirnos cómo debemos arreglar nuestra casa. Yo estoy de acuerdo perfectamente con eso. Pues Que nadie venga y nos venga a ordenar cómo debemos arreglar nuestra casa. Somos nosotros los que tenemos la obligación de cuidarla y arreglarla, así es. de mantenerla. Y es ahí a donde yo creo que el ciudadano tiene necesariamente que participar con su opinión. Con su voz y su voto. Por supuesto. Ser el día de hoy vigilante para que todo se cumpla a cabalidad. Ya que no quede más en promesas, porque de promesas yo ya me hubiera hecho archimillonario. Pues sí. No, de verdad. Así es. Perdón, yo creo que hoy las cosas son distintas. Empezamos una nueva etapa, una nueva era, una nueva administración y espero que sea para bien de todos nosotros, de todos los chintolodos y de todos los mexicanos. Que así sea. Y nos estamos viendo en 8 días aquí en Mundamella con mi hermano Rubén Rivera. Muchas gracias.